Acá en el estudio de Mesa Central, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, digo bien, Catalina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, ¿y tú, Iván? ¿Todo Muy bien? bien, muchas gracias por estar acá. Me alegro mucho. Y en vía telemática van a aparecer el senador Francisco Chaguán, la senadora Fanny Selberghe, el senador Jaime Quintana, que están cada uno desde sus respectivas casas, de sus respectivas regiones, conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. La idea es que comentemos, ustedes cuatro son protagonistas del acuerdo del 15 de noviembre, que es un efecto indesmentible de lo que estamos conmemorando hoy, que es el estallido social del 18 de octubre. A ver, ¿qué se puede decir, Catalina Pérez, para partir contigo que estás acá en el estudio, a un año del 18 de octubre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Yo creo que hoy día en Chile, y lo digo esto con harto pesar, las condiciones materiales de la gente no han cambiado mucho. Más aún, yo creo que la precariedad con que vive gran parte de la población se ha acentuado a propósito de una pandemia. Tenemos una pandemia que fue enfrentada con un modelo que muchos creemos no da abasto, un modelo profundamente injusto, un modelo que hace que el 80% de las pensiones en nuestro país esté por debajo del sueldo mínimo, que hoy día hayan 400.000 personas que dependen de camiones aljibe para tener acceso al agua y poder lavarse las manos en plena pandemia. Y creo que la diferenciación que hoy día tenemos a la vista es que efectivamente estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente que ganó el pueblo movilizado y que hoy día nos da algo de esperanza de cómo podemos construir un Chile juntos y juntas que nos permita terminar con los abusos y que ojalá además nos entregue verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos, que creo que es una tremenda deuda que a un año de octubre todavía tenemos. O sea, un año después las condiciones materiales son iguales o peores, digamos. A propósito de la pandemia, sin duda que sí. Senador Chaguán, ¿qué piensa usted? Sí, algunos políticos se equivocan cuando piensan que es la calle y también las protestas las que tienen la voz, cuando en democracia justamente son los chilenos que se expresan en las urnas. Y también es mucho más grave cuando algunos políticos también tienen una actitud ambivalente para condenar la violencia y que sin lugar a duda ha corrido el cerco. Yo quiero en particular felicitar el acuerdo y la madurez política que se tuvo el 15 de noviembre, que permitió canalizar una crisis institucional de envergadura y que nos permitió justamente hoy día tenernos a pocos días de que los chilenos se puedan expresar en las urnas el próximo 25 de octubre. Y ahí tuvo un rol muy importante Jaime Quintana como presidente del Senado, que logró también canalizar también el esfuerzo de todos los sectores políticos moderados. Lamentar que el Frente Amplio, en su mayoría, y también el Partido Comunista se restó de este acuerdo y que hoy día, particularmente este último, el Partido Comunista, ha tenido una actitud particularmente ambivalente respecto de la condena a la violencia. Senador Quintana, usted decía ayer en una entrevista en El Mercurio, me parece que era, que usted criticaba al gobierno por lo que ha pasado en este año y dice que la acción del gobierno no ha permitido mejorar, o algo parecido a lo que dice Catalina Pérez, que no ha permitido mejorar las condiciones, que básicamente las condiciones de este 18 de octubre son iguales a las del año pasado. Sí, Iván, a mí lo que me llama la atención es la enorme similitud que hay entre lo que estamos conmemorando hoy día y lo que estaba pasando en Chile el año pasado. Y no digo solo en la calle, porque no hay ninguna manifestación que se compare a la manifestación más grande de la historia, el 25 de octubre, ni tampoco respecto de hechos de violencia. Me refiero al clima, me refiero al descontento de la ciudadanía. Entonces, si tú sacas el proceso constituyente que ya está en curso, la pregunta es ¿con qué te queda? No hay una respuesta al tema pensiones, a pesar de que nosotros en enero le presentamos una propuesta muy completa de todo el arco opositor al gobierno y finalmente no ha querido hacerlo. Entonces, cuando uno hoy día revisa, Iván, a propósito de lo que tú señalas, todos los reportajes sobre el 18 de octubre, lo que dejan de manifiesto es la absoluta desconexión del gobierno, la incapacidad de comprender las causas que subyacen en este estallido. Y es por esas razones que no, en alguna parte se frenó la agenda social, y eso yo sigo sin encontrar respuesta. Senadora Fanny Selberghe, ¿qué piensa de esa crítica que hace el senador Quintana? Sí, a mí me da la impresión de que hay un diagnóstico equivocado, porque sin duda que un estallido de violencia con el nivel de rabia que había el 18 de octubre no se incuba en un año. Es decir, esto venía de mucho antes. Y da la impresión, cuando uno escucha a los políticos de oposición, que esto como que se incubó ahora y que se les olvide que ellos gobernaron 24 años. Que acá los problemas son de larga data y tratan de apuntar con el dedo para poder, me da la impresión a mí, deslindar un poco responsabilidades. Yo creo que acá, efectivamente, este país progresó muchísimo con el esfuerzo de todos los últimos 30 años, pero nos quedó una deuda pendiente que nadie, y en esto yo soy
primer periodo parlamentario, por lo tanto era alcaldesa antes, pero yo creo que en general la sociedad completa no percibió esta rabia que se estaba incubando. Y eso es culpa de todos, no es culpa del gobierno, porque de verdad que cuando uno escucha estos diagnósticos medio apocalípticos, pareciera que la oposición no, es decir, es blanca y inmaculada. Oye, perdón, gobernaron más de 24 años y no se dieron cuenta tampoco y no hicieron nada. Entonces, creo que acá lo peor de todo lo que ha pasado, porque yo creo que el 18 de octubre, gracias a Dios, se mantuvo el Estado de Derecho, pero yo creo que estuvo bastante cerca de que se perdiera, porque con esos niveles de violencia, de verdad que si no se hubiera frenado, probablemente hubiéramos tenido un Estado de Derecho que se hubiera resquebrajado bastante. Entonces, pero se validó la violencia como elemento político ilícito. Es cosa de ver que, es decir, ¿cómo es posible que salga un parlamentario, no una persona cualquiera, un parlamentario validando la violencia como herramienta política? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible de que es decir, que todavía haya una especie de silencio cómplice frente a las manifestaciones que rompen, que dañan, que agreden? Si todo eso está mal la violencia venga de donde venga. Y en un Estado de Derecho, porque yo me imagino que ninguno de los que está acá duda de que Chile es un Estado de Derecho, porque si no estamos en problemas. En un Estado de Derecho, porque la excusa que se da, no, es que Carabineros actúa con fuerza. Cuando hay violencia, Carabineros tiene que usar fuerza legítima. Y si esa fuerza legítima es excesiva, bueno, en un Estado de Derecho se entregan los antecedentes a los tribunales. Y es lo que ha pasado en Chile y es lo que ha hecho el gobierno. Entregar los antecedentes a tribunales para que se investigue. Catalina Pérez pasa de largo con lo de gobernar 24 años, pero ha sido aludida 2 veces la izquierda del Frente Amplio por el tema de la violencia, Catalina. A ver, o sea, yo espero que no se estén refiriendo al Frente Amplio, porque yo no sé cuántas veces el Frente Amplio tiene que decir que condena la violencia para efectos de que se queden tranquilos con lo que parece ser el centro del problema para ellos. A mí lo que me preocupa es que parece que algunas violencias no más molestan, pues molesta la violencia, que además no sabemos de dónde viene cuando conocemos que hay carabineros infiltrados en la hormiga, validados por este gobierno, pero molesta esa violencia y no molesta la violencia estructural. O sea, aquí hay una violencia sistémica, estructural, que tiene a nuestra gente viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hay violencia estructural cuando se infiltran organizaciones sociales. Hay violencia estructural cuando tenemos el problema de pensiones a la que se refería el senador Quintana. Aquí hay una violencia estructural de la que nadie quiere hacerse cargo y parece que condenando la violencia de las manifestaciones vamos a hacer que algo cambie en Chile. Nosotros somos una generación que viene movilizándose desde el 2006. El 2006 todos nos aplaudieron, la movilización pingüina. Perfecto, chiquillos, bacán, se movilizaron. Terminamos con una LGE, con toda la política, celebrando con las manos arriba y nos quedamos con la sensación de que no cambió nada. Nos volvimos a movilizar el 2011. Llenamos la calle de arte, de manifestaciones, de alegría. ¿Qué ganamos? Y hoy día, esta es la manifestación que ese Chile que no han querido escuchar por tanto tiempo apela. Parece que si no le temen a la calle no la respetan. Y yo creo que ahí hay un problema esencial del cómo concebimos la democracia y la capacidad de la gente de incidir en la toma de decisiones. Y yo espero que a un año del 18 de octubre entendamos que los límites de esa democracia pactada que nos gobernó durante los últimos 30 años ya no soporta más y por tanto abramos un proceso democrático donde el poder se redistribuye en Chile, económico y democrático. ¿Qué piensa, senador Chaguán, de lo que dice la diputada Pérez? Sí, tal como lo advertimos en este libro que lanzamos en junio del año 2019, antes de la crisis de violencia, Chile tiene periodos cíclicos cada 40 años de crisis institucionales. Lo tuvimos con la Guerra de la Independencia, 40 años después con la batalla del Ilcay, 40 años después con la Guerra Civil, 40 años después con el año 24 con la República Socialista Marmaduke Grop y la Constitución del 25, 40 años después con la matanza del Seguro Obrero, 40 años después con el 73, 46 años después, justamente aquello, lo que vivimos en octubre del año recién pasado. Y nosotros sosteníamos que acá es necesario recomponer el pacto social. Es por eso que nosotros hemos hecho una propuesta de 15 contenidos básicos que debiera tener nuestro marco constitucional. Pero nosotros hemos dicho que es posible realizar los cambios sin un proceso de incertidumbre de 3 años. Que es este proceso constituyente. Y el llamado que hacemos básicamente es hacerse cargo. Yo también coincido que vivimos un país donde hay una alta concentración del poder político, económico y social. Tenemos un problema de equidad territorial. Las demandas que nosotros hemos planteado y muchas de estos 15 contenidos básicos constitucionales ya están
de modificaciones a nuestra Carta Fundamental están presentadas en el Parlamento, pero vemos poco foco de los ejecutivos de turno en los últimos 30 años en proceder justamente a esas modificaciones que dicen relación con mejorar y profundizar el proceso descentralizador, o temas que dicen relación con el cambio del sistema político, con un sistema hiperpresidencialista que ya está agotado y que hay que avanzar a un semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano a la actividad política, o ser capaces de modernizar el Estado, o el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que es un proyecto de nuestra autoría que está en la Comisión de Constitución hace 5 años sin trámite alguno, o temas que dicen relación fundamentalmente con terminar con la sensación de abuso con desprotección que existe en la sociedad chilena y que implica la necesidad de avanzar en un ombudsman o un defensor de los derechos del pueblo, o fortalecer las organizaciones de consumidores. Por tanto, el llamado que nosotros hacemos es hacer los cambios ahora. No podemos esperar 3 años de incertidumbre después de una crisis económica y también sanitaria como la que estamos viviendo, que es la más profunda de los últimos 150 años, para finalmente esperar, además, un proceso de incertidumbre que de alguna manera está encauzado en este proceso constituyente. Ahora, yo soy de aquellos que defiende la institucionalización de la crisis que se hizo y el acuerdo, y será el 25 de octubre el que nosotros escucharemos al pueblo. Y ojo, una cosa es aquellos que se confunden con la voz de la calle. Mire, en democracia lo que importa es la voz de las urnas, la voz de aquellos que se pronuncian, y por tanto nosotros hacemos un llamado a que haya una participación masiva de los chilenos el próximo 25 de octubre para que, en definitiva, las decisiones que adopte el país se adopten con la mayor legitimidad posible. Y eso yo diría que es el tema de fondo. Senador Quintana, ¿le hace sentido lo que dice el senador Chaguán o le hace más sentido lo que dice Catalina Pérez respecto de la incapacidad del sistema de preocuparse efectivamente de las otras violencias que están presentes en la sociedad? O sea, tengo la tentación a compartir afirmaciones de ambos, porque Pancho describe bien lo que fue el proceso del año pasado, el rol que tuvo no solo la mesa del Senado, en general, la gran mayoría del Congreso, los senadores. Esta fue una decisión que nosotros tomamos de radical en el Congreso, me refiero al proceso constituyente, y un rol importantísimo de las comisiones de constitución, de todos los actores. Creo que lo peor hubiese sido, ¿no es cierto?, una mesa, un Senado, haciendo el cálculo pequeño y restándose al diálogo. Y por lo tanto había que condenar la violencia. Lo que describe Pancho, lo que pasó a fines de noviembre, por ejemplo, fue una de las jornadas más violentas, y ahí estuvimos, y había que hacerlo, digamos. No podíamos tener otro rol. Pero dicho lo anterior, estallidos sociales están ocurriendo hoy día y van en todo el mundo, con distinta magnitud, con distintos niveles de violencia. Hay historiadores destacados en Chile que dicen que incluso la violencia en Chile es menor, insisto, siendo muy claro en la condena que hay que hacer, pero algunos creen que es mucho menor que lo que está ocurriendo en Europa. En fin, lo que pasa es que hay distintos procedimientos policiales, hay otro concepto del orden público, naturalmente los derechos humanos, que no es una invención de la izquierda, es del mundo civilizado versus la barbarie. ¿Cuál es el problema de Chile? ¿Por qué es más agudo en algunas medidas esto, y por qué el descontento es tan alto? Bueno, porque tenemos dos cosas: un gobierno que llegó para extremar el modelo. No nos olvidemos que hace exactamente un año atrás se estaba planteando el control preventivo de identidad para los menores de 16 años. Si tú te vas un año antes, aula segura, con todas las consecuencias que eso generó en la juventud, si tú te vas incluso los días previos al estallido, con la evasión no parte el 18, parte antes. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno de ministro Fontaine, bueno, que se levanten más temprano. Entonces, esa desconexión que hay de parte del Ejecutivo, de este gobierno, a mí me hace pensar que este es un gobierno bueno para gobernar el barrio Alto Santiago, pero malo para comprender las bases que subyacen el gran problema de inequidad que tiene Chile. Y eso, por lo tanto, es lo que nos hace distinto. El que tenemos una desigualdad tan grande y que lamentablemente muchos sectores, también empresariales, no han sabido ver. Digo, no todos, porque el año pasado también nos corresponde, y saben los senadores que nos acompañan, dialogamos con el mundo empresarial y había muchos que estaban dispuestos, algunos grandes empresarios, estamos dispuestos a pagar la cuenta. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, el responsable de facturarle en el gobierno, y nunca se hizo. ¿Dónde está el responsable? Está en el segundo piso, está en los centros de estudio, está en Chile Vamos. Yo, francamente, a esta altura ando buscando esa pista. Senador Fuentes Albergue, el senador Quintana dice que el gobierno no ha pasado la factura y que el gobierno básicamente no ha hecho nada, y que al contrario, que quería extremar el modelo en su programa de gobierno. Mira, la verdad es que eso es lo mismo que uno escucha siempre, pero yo solo, por ejemplo, diría dos cosas. Yo creo que nadie puede desconocer que el país en los últimos 20, 30 años ha mejorado muchísimo. Yo conozco muchísimas personas de primera generación profesionales que hoy día tenían
un estándar de vida muchísimo mejor que el de sus padres, que hoy día tenían la posibilidad de tener su casa propia, su auto, que incluso podían salir de vacaciones al extranjero, encalillados sí, pero era decisión de ellos poder aspirar a más de lo que sus padres habían aspirado. ¿Por qué? Porque tenían las oportunidades de hacerlo, porque habían podido desarrollarse. Que faltaba muchísimo, es cierto, pero seamos claros también y seamos ciertos, es decir, cuando acá no se trata de sacar los patines a uno, se trata de ponérselos a otros, como se solía decir. Y cuando se habla, por ejemplo, porque acá se tiran cosas al voleo, del aula segura, yo encuentro que no hay nada más discriminador, perdónenme que se los diga, que el aula insegura, que cuando yo no tengo los recursos para poder llevar a mi chiquillo a un colegio particular, donde puede estudiar tranquilo, donde va a tener buena calidad de educación, y tengo que llevarlo a un colegio público donde llegan con molotov o donde hay violencia, a mí me parece que y no tengo posibilidad de optar porque no tengo los recursos para hacerlo, me parece que es una discriminación fuerte, y por lo tanto no se trata de sacar a los chiquillos que tienen problemas de personalidad o de adaptación y dejarlos botados, pero se trata de permitirle, de darles un tratamiento especial, pero permitirle al resto de los cabros que son inteligentes, que quieren salir adelante, que quieren desarrollar sus talentos, la posibilidad de estudiar tranquilo. Eso era aula segura, y a eso la oposición se opuso como en muchas otras cosas. Y a mí no quiero dejar pasar, pero me llama la atención cuando hablan de esta violencia estructural. Nadie puede desconocer que en Chile efectivamente hay situaciones que son duras, que violentan a las personas y que incluso generan mucha rabia porque son injustas. Pero el que eso suceda no justifica una actitud tibia frente a la violencia física. No justifica la actitud tibia frente a la violencia física. Es decir, no es uno por lo otro. Hay que mejorar estas brechas de desigualdad que generan rabia, resentimiento en las personas, pero eso no puede justificar bajo ninguna circunstancia la permisividad que se ha visto frente a los actos de violencia en muchos sectores. Y esto se refleja además en hechos bien claros, en que no han avanzado leyes, po. Yo reconozco el rol importante que tuvo Jaime Quintana el año pasado, de verdad. Creo que si no hubiese sido porque la mesa tuvo la capacidad de convocar junto a la Comisión de Constitución, probablemente habría sido más difícil aunar las voluntades. Pero igual no se puede decir que es una actitud que esté generalizada. Sí, entonces... Sí, yo creo, coincidiendo contigo, Jacqueline, yo creo que nosotros hemos sido poco prolijos en términos de poder transmitir a la opinión pública la gravedad de la situación que se vivió en noviembre. Sí, pero... Y yo creo que eso es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros, porque estuvo en riesgo el Estado de Derecho, estuvo en riesgo la democracia. Algunos apuntaban a la caída del presidente. Un rol muy importante. Y ojo, hay que tener ojo de lo que va a pasar este 26. Porque yo creo que hay sectores que quieren que caiga el gobierno el 26 y gane el apruebo por amplia mayoría. Les propongo que hablemos del acuerdo de esa noche, de los riesgos que hubo, de lo que plantea la senadora Van Rysselberghe, de lo que puede pasar el 26, el lunes siguiente al plebiscito. Estamos con el senador Chaguán, la senadora Van Rysselberghe, el senador Quintana, con Catalina Pérez, la diputada y presidenta de RD. A esta hora esa imagen es a ras de piso, como se puede advertir en la Plaza Baquedano. Me dicen que hay, no sé, como 500.000 de personas más aproximadamente en las cercanías del monumento, copando todo el sector de la Plaza Baquedano, donde hasta ahora, por lo que se advierte, todavía hay tránsito fluido en las calles y alta presencia de carabineros en resguardo del orden público. Así que así está la manifestación hasta esta hora, convocada por distintas organizaciones. Hay una convocada para el mediodía por el Colegio de Profesores. En fin, es la situación que se está viviendo a esta hora en el centro de la ciudad de Santiago. Nosotros estamos acá en el estudio con la diputada Catalina Pérez y telemáticamente con el senador Francisco Chaguán, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y el senador Jaime Quintana. Y antes de los comerciales, la senadora Van Rysselberghe dice... insinúa que hay un plan, a ver si la interpreto bien, senadora, para el día siguiente del plebiscito, para el 26 de octubre, para tratar de derrocar al gobierno. ¿Cómo es el planteamiento? No, lo que yo dije es que existen, y así por lo menos se ha dicho en las redes sociales, grupos que esperan que el apruebo gane por un amplio margen y que si esto llegara a suceder,
consideran que este gobierno no tendría la legitimidad para seguir gobernando y por lo tanto, en lo que dicen en las redes sociales, lo que yo he visto, eventualmente tratarían o consideran que debería salir el presidente de su cargo. Del gobierno, ahora, de su cargo. Ahora, yo no estoy diciendo que esto lo esté patrocinando la izquierda democrática, digamos, los partidos de oposición, pero sí creo que hay grupos anarquistas que usan y abusan de la violencia y que probablemente puedan usar esto como una excusa para aumentar la violencia. Eso es lo que se ha transmitido en las redes y es lo que ojalá todos los sectores políticos condenen transversalmente, porque ya sea que gane el apruebo o ya sea que gane el rechazo, porque ayer tuvimos una marcha muy importante también de gente del rechazo que eventualmente no quería salir de sus casas y fruto de lo que hemos visto están empezando a despertarse. Ambas son opciones democráticas y por lo tanto tienen que ser respetadas y respaldadas por cualquiera. En mi región, y en esto hacerle una solicitud a Jaime Quintana, no sé si un dirigente del PPD dijo que si ganaba el rechazo iba a ser un clímax de violencia. Eso tampoco está bien, porque ambas son opciones democráticas que decidimos todos juntos y por lo tanto, si gana el apruebo, yo voy a estar de las primeras defendiendo que el proceso constituyente se haga de la mejor manera posible. Y si gana el rechazo, yo espero que los otros también estén detrás. Muy bien. Catalina Pérez, ¿qué piensa de este planteamiento de la senadora Frances Albergue? ¿De cuál de todas las partes del planteamiento de la senadora? Porque yo creo que hay dos cosas antes que no hay que dejar pasar. Y creo que es uno de los problemas basales de cómo el gobierno estructura su política. El problema que tenemos en Chile, que es, a diferencia de lo que piensa la senadora Van Rieselbergher, es que los chilenos y chilenas no pueden elegir hoy día. Porque no es libertad la que depende del tamaño de tu bolsillo. Entonces, cuando la solución que nos han dado en Chile para acceder a la idea de progreso ha sido el endeudamiento, o cuando nos han dicho que todos podemos ir a la universidad, pero luego no hay campo para el desarrollo de trabajos complejos, evidentemente tenemos un problema estructural y mucho mayor del que vamos a poder solucionar con 15 medidas, digamos, en una nueva constitución. Tenemos un problema profundo. Yo creo incluso que estamos ante un momento, lo han dicho otros, no lo digo yo, como de refundación de la República y de los principios democráticos. Porque yo, y en eso coincido, sí creo que hoy día está en riesgo el Estado de Derecho, no por los mismos motivos por los que señalan los senadores de gobierno, sino que porque hoy día la violación sistémica de derechos humanos, más de 8.000 casos documentados de violación de derechos humanos, casi 50 muertes a propósito del estallido social, una policía ingobernable por este gobierno, evidentemente pone en cuestión principios básicos del Estado de Derecho como el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que aquí, ojo, el problema no está, el respeto al Estado de Derecho o el respeto a la democracia no está en juego por el plebiscito, muy por el contrario. El plebiscito es el único canal que hemos encontrado para canalizar de forma institucional y abrir las puertas para que la ciudadanía participe. Ahí está el desafío democrático. Que al día siguiente del plebiscito, si hay un triunfo amplio de la prueba, ¿alguien vaya a pedir la renuncia del presidente? O sea, no sé si alguien, no sé si alguien no lo vaya a pedir, pero evidentemente no es el tono ni es la posibilidad real que estamos construyendo entre todos y todas a partir del 15 de noviembre, por supuesto. Francisco Chaguán y después el senador Quintana, que están pidiendo. Sí, no, hay que tener mucho cuidado con los ánimos refundacionales. Son justamente aquellos que quieren construir desde cero los que finalmente han terminado con crisis institucionales y con crisis de violencia. Yo, por el contrario, yo quiero hacer un emplazamiento amigable, fraterno a Jaime Quintana, a que la exconcertación no se avergüence de los 30 años que gobernó Chile y que fue determinante para disminuir las brechas, particularmente en materia de pobreza, que abrió el país, que fue capaz justamente de generar desarrollo. Por supuesto que hay muchos elementos y muchas deudas pendientes del país. Todavía los temas que hacen relación con la inmoral distribución del ingreso o los temas de equidad territorial, pero ciertamente acá lo peor que puede ocurrir es que la izquierda democrática, la centroizquierda, finalmente se avergüence de sus propios gobiernos democráticos y finalmente le entreguen la iniciativa a la bancada del 1%. Yo diría que es el tema central y de fondo, primero. Y segundo, yo quiero insistir, acá tenemos que poner en valor que acá hubo un grupo de partidos del Frente Amplio y también el Partido Comunista que a diferencia de la izquierda democrática, la izquierda moderada,
canalizó e institucionalizó el descontento a través de un plebiscito que lo vamos a tener el próximo 25 de octubre. Y más bien que fue ambigua frente a la condena de la violencia. Entonces yo diría que acá, ciertamente, acá hubo sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista que no se sumaron. Es un hecho de la causa. No se sumaron. Senador, disculpe, pero es que no le puedo permitir, perdóneme, que por segunda vez haga referencias erróneas respecto de la historia que todos conocemos. Todos los integrantes del Frente Amplio, del actual Frente Amplio, formamos parte del acuerdo del 15 de noviembre y pagamos altos costos por ello y asumimos un compromiso democrático por habilitar una salida pacífica al conflicto que su gobierno provocó. Y la condena a la violencia ha sido sin matices de parte de todos los actores que hoy día componen el Frente Amplio. Yo le pido, por favor, que cuide sus palabras, porque de ese modo se instalan falsas verdades y creo que eso no es propio de la democracia y no es propio del debate que tenemos hoy día. Si me permite contestar. De hecho, Boric tuvo que firmar a nombre personal, puesto que su partido le quitó el respaldo. Convergencia. Su partido le quitó el respaldo. Convergencia social. Convergencia Entonces, social estuvo hasta el final. O sea, perdón, pero no voy a entrar en esta conversación. O sea, un acto del Frente Amplio y un acto de compromiso político del Frente Amplio ese día 15 de noviembre fue firmar ese acuerdo con altos costos políticos para nuestra coalición, porque creemos firmemente que el plebiscito va a ser la vía para transformar nuestro país. Entonces, Catalina, ¿y el Partido Comunista? Ojo con las palabras. Yo no me voy a hacer cargo de lo que piensa o no piensa el Partido Comunista. No tengo por qué. Pero está claro el disenso sobre eso. El senador Quintana está viendo la palabra y además lo han emplazado. Sí, mira, respecto de lo último y lo que concierne a la centroizquierda, yo simplemente diría que si Catalina Pérez y yo nos pusiéramos de acuerdo en este panel en mínimos comunes, no me cabe ninguna duda que representaríamos a un número mayor de chilenos que lo que representa la suma de Jacqueline y Pancho. Pero para eso tiene que haber mínimos comunes y efectivamente la voluntad de pensar en el futuro. Y yo en ese sentido también quiero ser enfático. Yo he visto al Frente Amplio ser muy claro en la condena a los temas de violencia y, por supuesto, el rol que el Frente Amplio tuvo la noche del 15 de noviembre es fundamental, el rol de Catalina, pero el rol de Gabriel Boric es insoslayable. Fue valiente. También Pancho da algunas razones que explican lo que aquella noche ocurrió y todos percibimos. Ahora, respecto a lo que plantea Jacqueline, y el tema del miedo y esto instala el rechazo. Yo hace rato vengo escuchando que se dice que lo del lo del 15 de noviembre fue fundamentalmente basado por el miedo. Nadie puede desconocer que había miedo, había un riesgo institucional, había una amenaza real y concreta sobre la democracia en nuestro país. Y las confusiones del gobierno, basta, reitero, ver los reportajes hoy día en todos los diarios serios del país para no poder el gobierno está un tanto enredado. Pero, y como Pancho muestra un libro, yo quiero mostrar otro libro muy reciente, Sírvase conectar. No nos olvidemos de esta foto. La foto del 25 de octubre. O sea, 1.200.000 personas marchando a Santiago y otro tanto en regiones. Y le dicen a estos señores, oiga, ubíquense, conéctense. También al gobierno, por supuesto, que perdió la conexión hace ya mucho rato. Entonces, yo creo que hoy día debemos concentrarnos nosotros de frente en lo que viene en este proceso constituyente en adelante, y esto de usar el miedo como un recurso cada cierto tiempo me parece pésimo. Lo último que quiero decir, a propósito de una entrevista que leí hoy día a Andrea Alamán, que Alamán intenta, como canciller, explicar cuáles van a ser las consecuencias para la derecha según sea el resultado uno y otro. A mí me cuesta entender, francamente, cómo una derecha, en el momento de definición más importante de los últimos 30 años, esto es para la historia, que la enfrenta dividido. Yo creo que en los del apruebo de derecha no hay una genuina convicción. Creo que de alguna manera Longueira devela esto, hay una cosa táctica, que estemos aquí porque si no va a regir la Constitución del 80. Eso lo dejo completamente desacreditado en el libro. No rige la Constitución del 80 en aquello que no haya acuerdo. ¿Por qué? Porque para eso está el plebiscito ratificatorio de la ciudadanía. Y lo último, he leído también a algunos inversionistas estos días y con razón, preocupados por el riesgo, la baja del riesgo país. Es preocupante, pero es igualmente preocupante y hace el mismo daño a Chile las violaciones a los derechos humanos documentadas y que están hoy día en todo el mundo, porque eso en el mundo moderno, civilizado, no es tolerado. Por eso que tenemos que hacer con la policía algo más que una modernización. El senador Jaime Quintana, el senador Francisco Chaguán, la senadora Van Rysselberghe, la diputada Catalina Pérez. Se nos acabó el tiempo de esta conversación, pero Iván, sí, cortísimo. ¿me permite hacer un llamado? Sí, pero, Pancho, déjame a mí porque no. Espérate, un llamado a nuestros electores. Si me permite, un llamado a nuestros electores. Acá ha habido una verdadera campaña de desinformación, particularmente llamando a anular en la segunda papeleta. Yo les quiero pedir a los electores de la centro derecha a votar por la Convención Mixta Constitucional,
que sin lugar a dudas, no solamente una solución republicana para encauzar el proceso si que gana la prueba, sino que además nos ofrece un mayor equilibrio desde el punto de vista de las fuerzas políticas. 15 segundos, senador Van Rysselberghe. Ya. Sí, no, muy corto, solo en tema de derechos humanos. La verdad es que acá yo creo que el gobierno ha sido claro en entregar cada vez que ha habido dudas en torno al uso de la fuerza, los antecedentes a los tribunales, y es lo que corresponde. Por lo tanto, decir aquí que hay una violación sistemática de los derechos humanos no se ajusta a la realidad. Ya. En segundo lugar, creo que la gran diferencia entre la oposición hoy día es que una es completamente refundacional y la otra es una derecha que me hubiera encantado poder hablarlo con nuestros dos representantes. Les agradezco muchísimo a los cuatro.